Hace 4000 años el creador del universo hizo un pacto eterno con Abraham. Toda la tierra, desde el Éufrates hasta el Nilo, pertenece a los hijos de Israel. Ondas de choque sacudirán la tierra cuando el cielo descienda para cumplir esa promesa. Shalom, soy Michael Root afuera de los muros de la antigua ciudad de Jerusalén. Cada año nuestro personal y sus familias toman un descanso de nuestro horario regular de producción para ser los anfitriones del tour de Un Rudo Despertar Israel. Es mucho trabajo para nosotros y algunas noches muchos de los miembros de nuestro elenco ni siquiera van a dormir. Pero a todos nos encanta tener la oportunidad de llevar a nuestros amigos por la tierra de Israel y presentarles la tierra y la gente de la Biblia. Una aula con aire acondicionado en América no puede sustituir a la ruina de una sinagoga en la que enseñó Yeshua en lo que se refiere a hacer el relato bíblico tomar vida. Todas las lecturas que uno soporta en un camino para obtener un doctorado en teología no pueden proveer la perspectiva contextual que uno recibe explorando los túneles arqueológicos recientemente abiertos en la antigua ciudad de David o en las cuevas subterráneas en el monte Moriah, en las que Jeremías escondió el arca del pacto durante el sitio de Nabuzaradán. Uno de mis lugares favoritos para aventurarme es Galilea, donde el Mesías pasó la mayoría de sus días en la tierra. Cuando ustedes vengan aquí, entenderán el porqué. Es realmente una tierra rebosando con leche y miel. En esta serie de 3 partes, ustedes se unirán a nuestro tour cuando paramos en la Vista de la Paz, durante un día de escalar a lugares arqueológicos en el Alto del Golán. Allí disfrutaremos de la vista espectacular y adquiriremos perspectiva de cómo era estar con Yeshua y sus discípulos cuando él pronunció el mensaje que es conocido como el Sermón de la Montaña. Empezamos con la enseñanza de la historia reciente de los Altos del Golán, que hasta la guerra de 1967 estuvo en las manos de los sirios, quienes fueron implacables en sus ataques contra las familias judías que vivían en los kibbutz en las orillas de Galilea. Hoy, Israel está relativamente a salvo de los deseos de los sirios de exterminar a todos los judíos. Pero desde mi hogar todavía puedo oír el sonido amenazador de la artillería siria que ocasionalmente golpea la tierra cerca del monte Hermón. De la historia moderna, retrocedemos a los primeros años de Yahshua, creciendo en Nazaret, solamente un día de camino de la orilla oeste del Kenneret, o Mar de Galilea. Consideraremos la primera experiencia registrada del peregrinaje del Pesach, cuando su madre y su padrastro accidentalmente le dejaron atrás en Jerusalén y no pudieron encontrarle por 3 días. Lo que pasó en el templo durante esos 3 días fue un presagio de su futura relación con los líderes religiosos de Jerusalén. Lo que les dijo sobrepasaba su comprensión. Él conectó elementos de la Torá que ellos, tras una vida entera de trabajo, aún no entendían. De los primeros años de Yahshua, avanzaremos brevemente en el tiempo para considerar el primer Shabbat del Mesías en la sinagoga de su ciudad natal, después de retornar de su bautizo en el Jordán y sus 40 días de ayuno en el desierto. Este incidente ocurrió un par de días después de su primer milagro, que tuvo lugar en una boda en Caná, como a 5 millas de Nazaret. Ese día en la sinagoga, Yahshua se levantó para leer una porción del profeta Isaías, pero él paró en la mitad de la frase y se sentó. Esta escritura, por supuesto, era una profecía mesiánica con la que todo judío estaba íntimamente familiarizado. ¿Por qué paró en la mitad de la frase? ¿Quién le dio autoridad para truncar las palabras del profeta? Todos los ojos estaban fijos en él, y el murmullo de preguntas llenaba la sinagoga. Entonces Yahshua abrió la boca y de nuevo el silencio barrió la multitud. Hoy esta escritura se ha cumplido en sus oídos. El cumplimiento de esa profecía era su mayor esperanza y sueño. Sin embargo, cuando Yahshua declaró que esa porción de la escritura que él acababa de leer se había cumplido ese día, ellos rehusaron aceptarlo. Y 2000 años después, la mayoría del mundo todavía rechaza su declaración. Como verán, algunas veces nos burlamos un poquito de algunas de las cosas que hemos experimentado con nuestra perspectiva occidental de la Biblia. Pero lo hacemos con un espíritu de reconocimiento de que todos tenemos muchísimo que aprender. Y aprender es una aventura verdaderamente emocionante. Hasta cuando la verdad nos pilla los dedos.
Ahora, el episodio 1 de la serie de 3 partes, el sermón que pocos querían oír. Estamos en los altos del Golán, con una vista del Kineret, el mar de Galilea, un lugar donde estamos sentados hace unos pocos años. Antes de la guerra del 67 estaba controlado por los sirios. Desde este lugar bombardeaban a los israelíes del kibutz ahí abajo. Ahora no se ven tantos restos, pero vemos el perímetro de las vallas allá abajo, vemos la caseta del guarda, vemos las madrigueras defensivas, las trincheras en las que los pobladores del kibutz de allá abajo tuvieron que vivir bajo el fuego de los sirios desde estas posiciones. Entonces Eli Cohen escaló hasta las jerarquías del gobierno de los sirios y fue capaz de infiltrarse y pasar la información de los planes de los sirios a los israelíes, donde estaban los búnker, cómo bombardeaban dentro de Israel, y después, cuando Israel atacó, ellos tomaron esta tierra que les pertenece. De hecho, toda la tierra hasta el río Éufrates pertenece a Israel. Y ellos pueden tomarla en cualquier momento porque están en su derecho. De hecho, no están del todo bien hasta que lo hagan. Entonces estamos mirando al futuro, al día en que ellos cumplan esa promesa, pero ahora mismo estamos solo a un pedazo de esa promesa, un pedazo de esa herencia. Cuando miramos sobre esta área y miramos hacia abajo sobre estas ciudades, en esta área donde Yahshua, donde él enseñó durante ese tiempo, nos agarramos a algunas de esas cosas que cubrimos cuando estábamos en Jerusalén. Acerca de su primo, Yochanan, el hijo de Zacarías, el Cohen, que fue el que debía anunciar y preparar el camino para que la venida del Mesías. Y hablamos de su nacimiento. También hablamos del nacimiento de Yahshua, que fue en una sukkah, en un pesebre, en una sukkah durante la fiesta de Sukkot. Cuando sus padres, cuando su madre y José vinieron a Jerusalén para la fiesta, y también porque José tenía que ir un poco más allá de Belén, de donde su familia era, porque él descendía del linaje real de David, y también lo era Miriam, y allá era donde tenía que registrar su apoyo para nombrar a César Augusto, el padre del Imperio Romano, en el 25 de su reinado, y por eso es que él nació allí. Vemos que él fue circuncidado el 8º día, que es el último gran día, que es un Shabbat grande al que él alude cuando él sanó a una persona durante el Shabbat, y fue reprendido por los fariseos a causa de sus takanot y maasim, sus reglas y regulaciones, en las que ellos dicen que no les está permitido sanar a nadie durante el Shabbat, y entonces él les dice: ustedes circuncidan a un varón el Shabbat si cae en el 8º día para no desobedecer la Torah, pero me critican porque sano a alguien durante el Shabbat. Y así él pone en la perspectiva apropiada los versículos acerca del Shabbat, las reglas y regulaciones de los hombres que hacen a la Torah inefectiva, tanto si desobedeces la Torah como si no observas el Shabbat en absoluto y decidas celebrar tu propio día. Él dice que vayamos a la Torah, que es esto lo que la Torah dice. Pero vemos que en el 8º día él fue circuncidado, y cuando llegó el tiempo de la purificación de Miriam, que finalizó a los 40 días, es cuando se relata que el bebé fue traído a Jerusalén, porque ellos estaban en Belén, a corta distancia, a unas pocas millas de distancia, y cuando vinieron al templo para hacer la ofrenda, la Torah dice que entregues un cordero de 1 año como pago del precio de redención por un niño varón. Pero, ¿qué hicieron? Trajeron 2 palomas. ¿Por qué? Porque la Torah dice que si no puedes costearlo, aunque un cordero no es muy caro y es muy común, si no puedes costearlo, puedes traer 2 palomas. Y eso nos indica que en ese tiempo ellos no estaban bien de dinero,
debido a las circunstancias en las que se encontraban. Durante ese tiempo, Shimón y Ana eran dos profetas, eran reconocidos como profetas. Ana era una mujer vieja y desde que enviudó estaba en el templo ayunando y orando. A ambos, Shimón y a Ana, le fue dada revelación debido a su relación con el Todopoderoso. Se reveló que ellos no morirían hasta que vieran la venida del Mesías. Y entonces, cuando llegó el tiempo de presentar la ofrenda, cuando Miriam se había purificado y subió al templo, ambos, Ana y Shimón, profetizaron. Y Shimón dijo, ahora puedo partir en paz porque mis ojos han visto la promesa. Estoy satisfecho. Y dice que Yeshua fue con Miriam, su madre, y José a Nazaret, que está al otro lado de este lago, al otro lado de esta cadena montañosa aquí mismo, y en Nazaret es donde él creció. Y después leemos el siguiente incidente. Ese mismo año, en Pesach, sus padres subieron a Jerusalén, y dice que cuando él fue a Jerusalén, él estaba en el templo todos los días y preguntaba cosas. Dice que él estaba entre los doctores de la ley, haciéndoles preguntas y contestando sus preguntas durante toda la fiesta. Esto es lo que estuvo sucediendo en Jerusalén en ese tiempo. Al final de ese periodo, era el momento de ir a casa. Era después del último gran día. Todo el séquito del área de Nazaret estaba junto y empezaron su viaje de regreso a Nazaret. Pero Miriam y José no estaban observando todo lo que estaba pasando. Ellos asumieron que Yeshua estaba con el resto de los niños porque él tenía 12 años. Ese fue el tiempo cuando él se hizo hijo de los mandamientos. Es cuando se hace el bar mitzvah, que quiere decir bar, hijo, mitzvah, mandamientos, hijo de los mandamientos, cuando usted toma la responsabilidad de ser obediente a los mandamientos. Y entonces era normal que los muchachos más jóvenes se juntaran e hicieran el viaje todos juntos. Viajaron por todo un día y al final de la jornada, cuando se estaban preparando para cenar alrededor del fuego y comer su hummus, su papaganush y sacaran los tomates secos y el pan de pita, entonces Miriam estaba mirando alrededor y preguntándose, ¿dónde está Yeshua? Y José dijo, bueno, pensé que estaba con los muchachos. Y ellos buscaron por todo el campamento y fueron descartando al grupo y él faltaba. Ahora ellos habían estado viajando todo el día y ellos están aterrados. No se quedaron y durmieron toda la noche. Ellos salieron de regreso a Jerusalén tan rápido como pudieron porque acababan de dejar atrás en la ciudad de Jerusalén, completamente sin protección, a alguien muy importante. Y la gente estaba saliendo, había 100,000 personas saliendo de Jerusalén, yendo a sus casas en diferentes lugares del mundo, y era un caos. Y salieron de regreso a Jerusalén tan pronto como pudieron, y después de 3 días, me imagino que regresaron esa mañana cuando el sol estaba saliendo, y dice que después de 3 días le encontraron en el templo haciendo preguntas y respondiendo preguntas, y dice que todos los que le oyeron, estaban asombrados por su entendimiento y respuestas. Ahora, la palabra asombrado en la lengua griega es completamente fuera de su mente. Su entendimiento y sus respuestas
estaban completamente afuera de sus mentes, completamente afuera de su entendimiento. Ellos nunca habían visto nada como esto. Nunca habían hablado con nadie que tuviera esa clase de dominio. Y él, a sus 12 años, razonó acerca de cosas en las que ellos ni siquiera habían pensado. Completamente fuera de sus mentes, fuera de su experiencia. Estaban asombrados. Después de 3 días es cuando Miriam y José le encontraron en el templo en esta situación. Y su madre le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Te hemos buscado durante 3 angustiosos días. Y él dijo, ¿por qué me han buscado? ¿No sabían que debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Ya saben, escrito está en español, suena como, ya saben, estoy haciendo lo que debo hacer. ¿Cuál es el problema? No, él estuvo en el templo cada día. Eso es lo que él estuvo haciendo durante la fiesta. Ellos sabían que esto estaba sucediendo. Y ese día, puede que él estuviera en el templo y que ellos se fueran sin mirar si él todavía estaba allí. Eso es exactamente lo que pasó. Y cuando él salió del área del templo y se encontró con que sus padres y todos los demás se habían ido, ¿qué hizo? Él no salió y se fue al parque de juegos. Él no se fue a pescar. Él se quedó en el templo exactamente donde había estado y estaba haciendo lo mismo que hizo toda esa semana. Y sus padres volvieron, después de haber estado viajando un día entero. Ellos se dieron cuenta de que él faltaba, viajaron toda la noche, llegaron otra vez allí, empezaron a buscarlo, pero ¿dónde lo buscaron? Él dijo, ¿por qué me buscan? ¿Dónde están buscándome? Yo he estado aquí todo el tiempo, nunca me fui. Dormí aquí, estuve aquí todo el tiempo. Ustedes deberían de saber que yo estaría ocupándome de los asuntos de mi padre. Ustedes deberían de saber que estaría en el templo. ¿Madre? Él no quería que esto sucediera, pero hizo lo más responsable. Se quedó en el templo día y noche, donde él sabía que estaría seguro y sabía que sus padres vendrían directos allí y le encontrarían, porque él no iba a salir solo. Y ese es el único incidente del que leemos hasta que dice que bajó a Nazaret y estaba sometido a ellos. Y eso es todo lo que se lee acerca de su niñez. Pero dice volúmenes a los 12 años, que son los que tenía, dónde estaba y lo que estaba pasando. Ahora podemos ir a Nazaret, como muchos irán, y podemos ir a la iglesia de la Anunciación, donde el ángel Gabriel anunció a Miriam que tendría un hijo del Espíritu Santo y que le pondrían el nombre de Yahshua, no Jesús. Arie, ¿tú hablas hebreo? Sí, Ken. Entiendo que todos los nombres hebreos tienen un significado. ¿Qué significa el nombre Jesús? Nada, no significa nada. Pues yo conozco muchos mexicanos que se llaman Jesús. Jesús. Y mucha gente ha asumido que Jesús era mexicano. Pero Jesús no es hebreo, no es un nombre judío, es un nombre mexicano. Por eso digo, en la tierra de Israel no usamos la letra J. Todos lo sabemos, sabemos que su nombre era Yahshua. Salvación, Yeshua. Y dice que él estaba sometido a ellos. Allá hay una iglesia llamada Iglesia de la Anunciación. Es el lugar donde el anuncio se hizo. Sí, seguro. Ya saben, un ángel viene y se para aquí y hace el anuncio, y ahora que hay una iglesia. ¿Cuáles son las posibilidades de que este lugar exacto donde ocurrió? Bueno, ahí abajo, por el camino, está la iglesia de la pita, cuando su madre le mandaba a buscar pitas.
Y también hay una iglesia del Hummus y del Baba Ganoush, a donde él fue. Vean, él estaba sometido a ellos y hacía lo que ellos le decían. Y ahora, vamos a edificar una iglesia en cada sitio que él hizo algo. ¿Qué clase de sinsentido es este? Entonces, hay muchas cosas que nosotros no miramos, que no visitamos cuando venimos a la tierra de Israel. Pero lo que estamos mirando aquí, siento que es muy significante, porque fue alrededor de esta área, en todas las sinagogas está en esta área donde él le enseñó, y vemos que él vino a la sinagoga de Nazaret. Esa sinagoga ya no está. Ahí no hay sinagoga de ese periodo. Y eso voy a preguntar, Ari, ¿hay alguna? Ari es nuestro oficio, nuestro guía oficial, y nos ha dado la palabra oficial. No. Entonces, si hubiera una, a lo mejor iríamos, pero no la hay. Vamos a leer acerca de esto. Vamos a leer porque desde aquí se ven varias aldeas en esta área en las que él enseñó. Y dice que él vino a Nazaret donde había crecido, y como era su costumbre, él fue a la sinagoga el Shabbat y se levantó a leer. Ahora, por toda América tenemos estas camisetas, tenemos joyería. Realmente ha sido la campaña de venta más exitosa en la historia del mundo cristiano. WWJD. ¿Qué hubiera hecho Jesús? Bueno, aquí es donde encontramos lo que él haría. Él iría a la sinagoga el Shabbat y leería la Torá. Yeshua guardó las fiestas, guardó el Shabbat, era obediente a la Torá, y eso es lo que Jesús haría, lo que Yeshua haría. Yo diría, haz lo que Yeshua hizo. Observa el Shabbat, obedece la Torá y celebra las fiestas. Parece muy simple, pero en su lugar nosotros hacemos la pregunta, ¿qué hubiera hecho Jesús? Y luego hacemos lo que sea que nos parece que él a lo mejor hubiera hecho. Él nunca hizo eso. Él fue a la Torá, leyó donde estaba escrito, él dijo, está escrito, y hizo lo que está escrito. Y esa es la diferencia entre Yeshua y el mundo cristiano. Él no inventó su teología a como le salía. Él obedeció lo que estaba escrito. Y eso es lo que él enseñó a otros a hacer. Y le fue entregado el libro del profeta Yeshayahu. Y cuando encontró el lugar donde estaba escrito, él encontró sin marcadores de capítulos y versículos. Traten eso. Él leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y él cerró el libro, se lo dio al rabino y se sentó. Y todos los ojos de todos los que estaban en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Qué está pasando? Eso no es lo que el profeta Yeshayahu dijo. Él les dio el rollo y se sentó. Ahora, todos están absolutamente atentos a cada palabra porque tenían el rollo de Yeshayahu en su sinagoga. Esto no es poca cosa. Estamos hablando del sueldo de un par de años de una persona rica para poder tener el rollo de Yeshayahu. Hay solo otro lugar en las Escrituras donde vemos que alguien tiene el rollo de Yeshayahu, y es el libro de Hechos, y es el tesorero, el siervo de Cándida, la reina de los etíopes, que ha subido a Jerusalén. Él tiene el rollo de Isaías y lo está leyendo en el carro en el camino de regreso. Usted tiene que tener un tesoro si va a comprar el rollo de Yeshayahu, con cada letra escrita a mano y todo tomaría por lo menos un rebaño y medio de ovejas, una manada y media de ovejas, un barril de tinta y todo un año. Y entonces usted tendrá el rollo. Ese es un rollo bien caro. Ellos lo tenían en su sinagoga.
y lo habían estado memorizando. Ellos habían estado aprendiéndolo de generación tras generación. Él acababa de hacer algo extraño porque él ha cerrado el rollo y eso no es lo que el rollo dice. El rollo dice algo un poco diferente, pero una vez que la atención estaba en él dijo, este día, esta escritura se cumple en sus oídos. ¿Qué está pasando? Porque el rollo de Yeshayahu dice, recuperación de la vista del ciego, liberar a los que están magullados, predicar el día aceptable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. Él paró en la mitad de la frase, cerró el rollo y ellos sabían que él había parado en el medio de una declaración, pero si él hubiera seguido leyendo, todo se habría desbaratado. Él no vino a traer el día de venganza de nuestro Dios. Él no vino como el rey conquistador durante ese tiempo. Acompáñenos la próxima vez cuando continuaremos explorando el corazón del Sermón de la Montaña en el episodio 2 de esta serie de 3 partes, el sermón que pocos querían oír. Soy Michael Root desde Jerusalén, deseándoles shalom, paz, y nos vemos cuando se aclare el humo. מקודשת לי, כך אני אומר, כשאת תלבשי שמלת כלולות, את הנשמה המתוקה שלי ישיר לך זמר, אני אסכים איתו בשני קולות. או כלה יפהפייה בשם אהבה, אני נשבע. או כלה יפהפייה אבקש ידך גם בעולם הבא. ונשאר לנצח שני פרחים, אני ואת זוג מהשמיים, אז בואי נעשה חופה כזאת עם כל האוהבים. הרי מקודשת לי, כך אני אלחש, ואקח אותך לרקוד ברחבה, כשתיגמר המסיבה יפה שלי, ניסע לירח דבש, וננצור לנצח את האהבה. או כלה יפהפייה בשם אהבה,
אבקש ידך גם בעולם הבא. בלי חיבור ונעצום עיניים ונשאר לנצח שני פרחים, אני ואת זוג מהשמיים, אז בואי נעשה חופה כזאת עם כל החברים. שני פרחים, אני ואת זוג מהשמיים, אז בואי נעשה חופה כזאת